tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes. Estamos abriendo, como todos los días de lunes a viernes, la verja de madera de mi jardín a través de Pauta, pauta.cl y también de Spotify. Saludo a todos los radiovidentes de Temuco, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago. El primer sábado de noviembre se celebra el Día de la Fauna Chilena. Y para celebrarlo, hoy día vamos a tener una interesantísima conversación con alguien que ha dedicado su vida a buscar, a entender, a investigar varios mamíferos, varios felinos particularmente, pero no solo felinos, porque ha investigado otro animal y lo vamos a ver ahí, de la fauna chilena, que está cerca nuestro, pero que a veces la mal conocemos, o porque no nos hemos topado con alguna de esas especies, que es lo más frecuente. Ni el mismo entrevistado dice que se ha topado con varios de ellos, imagínense nosotros, pero a veces el azar puede hacer que nos haga encontrarnos con algunos de ellos, por ejemplo, con el mítico gato andino, o el gato Colo-Colo, u otros. El poeta Manuel Silva Acevedo, en un bello libro, Premio Nacional de Literatura, Día Quinto, que le dedica a su nieto, en donde manifiesta su preocupación por los efectos del cambio climático en la desaparición de especies, tanto de la flora como de la fauna. Hablando de su libro, que se llama Día Quinto, dice: ya quisiera el autor que el poema fuera el arca de la salvación para las desamparadas criaturas silvestres de la tierra, y emitir un fuerte silbido de alerta como la vizcacha, para que la fauna chilena se pudiera guarecer entre líneas de su escritura, mimetizarse con las figuras y los tropos, convertir las palabras en seguras madrigueras, dice el poeta. Es bello ese fragmento de Día Quinto, y le vamos a preguntar a Agustín Iriarte, biólogo, académico, especialista en mamíferos, asesor del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad de la Universidad Católica. Él fue director de ahí vamos a decir, de una oficina o de un departamento dentro del SAC, fundador de la consultora Flora y Fauna, autor de más de 20 libros, entre otros guías de los mamíferos de Chile, los carnívoros de Chile. Ha hecho estudios de doctorado en ecología animal, un Master of Arts en mención en conservación animal en la Universidad de la Florida. Agustín, qué gusto de caminar contigo en mi jardín para celebrar el Día de la Fauna Chilena, adelantarme a la celebración. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente estoy emocionado que me haya invitado a este día tan importante, porque, bueno, es una cosa que es parte de mi vida. Ya por 40, 50 años he estado trabajando y estudiando y interesado en este tema. De hecho, tengo entendido que tu afición o tu amor por, me imagino que por la flora, por la fauna, por el paisaje, tiene mucho que ver con veraneos en ese maravilloso lago que a mí me encanta, que he ido con mi hijo, el lago Radalhue. Sí, ¿cómo averiguaste eso? Bueno, sí. me lo contó un pajarito. Tengo un chucado que es medio espía. El chucado del jardín me cuenta esas cosas. Sí, mi familia tenía un fondo allá y íbamos todos los años. Mi papá construyó una casa, bueno, mi abuelo y mi papá íbamos todos los años y fue terrible, porque yo caminaba, me metía a caballo al interior hacia el Parque Nahuel Buta, y era puro bosque nativo, era precioso, lleno de animales, insectos, de todo. Y al año siguiente, ¡wow!, desaparecía por forestales que cortaban el bosque nativo. Los pinos.
El monocultivo del pino, el eucaliptus, ¿no es cierto? Y yo a partir como los 12, 13 años, les dije a mi papá que quería estudiar ecología y para conservar la flora y fauna silvestre. ¿Y cómo fue la reacción de tus padres? ¿Fue entusiasmo, júbilo? No les gustó mucho, ¿ah? Ya. Ellos pensaban que yo iba a estar cesante o muy mal y qué sé yo. Y después de años, mi papá, bueno, yo después me fui a Estados Unidos, estuve varios años allá y volví para acá y qué sé yo, y después me fue más o menos, fue, digamos, pude sobrevivir en este mundo tan difícil. Y mi papá me dice, parece que tú tenías razón y yo me equivoqué. Claro, decir que se estudiaba ecología en esos tiempos era distinto que probablemente decirlo hoy día, ¿no? Imagínate, años 70, claro. Toda esta cosa era chino, era una cosa muy especial, pero se vino, afortunadamente, por ejemplo, cuando yo entré al SAC a trabajar el año 91, casi no pasaba nada. Yo recuerdo que una vez al director nacional le dije, tenemos que hacer centros de rehabilitación de fauna en todo Chile. Y el director me dijo, ¿centros de qué? ¿Qué es eso? Bueno, ahora es más de 40 centros de rehabilitación de fauna en todo Chile y nadie se imaginaría que no puedan existir. Oye, Agustín, yo leí recién un fragmento del poema de Manuel Silva Acevedo, Día Quinto, en que él afirma el deseo de que su poema sea el arca de la salvación para las desamparadas criaturas silvestres de la tierra. ¿Cuán amparadas o desamparadas están nuestros mamíferos chilenos? Están bastante desamparados. Desamparados básicamente porque Chile, según todos los modelos que se están estudiando climáticos, Chile va a ser de los países tal vez del 10-20% del mundo más impactados por el cambio climático. Eso es tremendo, feroz. Entonces, solo aceptarlo como información no es fácil, es duro. Claro, por ejemplo, no sé si cuando nosotros éramos chicos, el clima venía del mar. Uno decía, está lloviendo en Viña, va a llover acá. Y no sé si te has fijado que ahora el clima viene del sur. ¿Te puedes imaginar el cambio que significa eso? Entonces lo que pasa es que las lluvias no llegan a Santiago. No. Entonces, por eso me vine al sur y estoy aquí en el sur ahora. Y la sensación de sequía que tenemos aquellos que tuvimos infancia lluviosa es una sensación angustiante. Claro. No, mi padre, que nació el año 27, bueno, ya está muerto, pero él contaba de que cuando chico pasaban 15 días lloviendo sin parar en Santiago. No para llover. Claro, llovía de abajo para arriba, como decían también los antiguos. Oye, Agustín, a ver, ¿cuáles son de las especies que tú has estudiado las más afectadas y por qué? Particularmente tú has estudiado los felinos, pero también has estudiado otro y también incluso entiendo que has estudiado a mamíferos marinos, que ahí Chile también tiene una riqueza bien interesante, vamos a hablar de eso. Sí, vamos a hablar de eso. Pero por ejemplo, te cuento el caso, vino a Chile hace ya 3 años antes de la pandemia, un especialista de National Geographic que se llama George Sartore. Él es el mayor experto para fotografiar fauna silvestre en cautiverio, pero saca unas fotos perfectas. Y su plan es fotografiar todos los mamíferos del mundo. Entonces se contactó conmigo y me dice, oye, voy a ir en tal fecha, por favor, tú puedes capturar animales para poder sacarle fotos lleno de flash y qué sé yo, todo eso. Entonces yo, bueno, pedí permiso, fui a capturar animales ahí a la cordillera. En 3 semanas no me cayó ni un solo roedor. Cuando yo hice mi primera tesis de magíster hace ya 35 años, 40 años, y me caían, no sé, 10, 15 roedores por día, por noche.
Qué impresionante, qué impresionante. Ahora, en 3 semanas no cayó ni uno solo. Y con la misma metodología, con las mismas trampas, con 60 trampas. Lo que significa es que, bueno, este año por suerte llovió un poco, pero los años anteriores, estamos hablando de 10 años de sequía, para la fauna es mortal, es terrible. ¿Y qué es lo que muestran los estudios? A ver, ¿está condenada a la desaparición o va a haber una que va a poder adaptarse mejor? Y dentro del grupo que tú estudias, ¿cuáles podrían adaptarse mejor a este escenario catastrófico, por decirlo así? Mira, todo Chile central, que estamos hablando desde Atacama hasta Concepción, Chillán, va a haber un desecamiento tal de que probablemente muchas de las especies que viven en Chile central van a desaparecer. Ahora, esto estamos hablando de unos 30 años más, digamos, pero por ejemplo, hay unos modelos, ahora yo tengo un sobrino que estamos trabajando en varios artículos, que él es geógrafo y ellos tienen unos modelos para predecir lo que va a pasar en 30 años más. ¿Ya? Y, por ejemplo, las especies que están en la cordillera les va a ir bastante bien, por ejemplo, el gato andino. En cambio, el gato colo-colo que vive en el plano va a desaparecer. ¿Y qué va a pasar en el sur? Tú hablaste del centro, ¿qué pasa en el sur? El sur va a seguir el proceso de desecación, pero no tan extremo. Y lo sorprendente es que ahora como que las nubes vienen del sur. Entonces, yo diría que toda esta zona mediterránea central, que es súper importante para nosotros, porque tu auditorio a lo mejor saben, pero hay 7 zonas mediterráneas en el mundo. El Mediterráneo, California, Australia, Sudáfrica y Chile. Y esta es la zona mediterránea que tiene especies de flora y fauna muy especial, que son únicas en el mundo, va a tender a desaparecer o bajar mucho su población. Agustín, tu fascinación ha sido, entiendo, por los felinos, ¿no es así? Sí. Tu fascinación primera, se entiende esa fascinación, y ahí quiero recordar acá la fascinación que tenía Jorge Luis Borges, que es uno de mis autores favoritos, por el tigre. Por ejemplo, Borges decía en un poema El tigre: iba y venía delicado y fatal, cargado de infinita energía, del otro lado de los firmes barrotes, y todos lo mirábamos. Era el tigre de esa mañana en Palermo, y el tigre de Oriente, y el tigre de Blake, y el tigre de Hugo y Sher Khan, y los tigres que fueron y que serán, y asimismo el tigre arquetípico, ya que el individuo en su caso es toda la especie. Pensamos que era sanguinario y hermoso. Nora, una niña, dijo: está hecho para el amor. Seguramente será el tigre que veía él en el zoológico de Palermo. Claro. Pero la fascinación, hablemos un poco de los felinos, ¿no? Todas las culturas han tenido fascinación por los felinos. Por ejemplo, en la cultura aymara, por ejemplo, Titi es el gato andino. También es gato. Y, por ejemplo, el Titicaca se ha hecho imágenes satelitales de este lago gigante que hay en el altiplano perú-boliviano y tiene forma de un felino. Ahora, ¿cómo lo supieron ellos? Una de las tantas preguntas que uno se hace, pero por ejemplo, yo a veces he ido a museos en Perú y en Bolivia y es impresionante la cantidad de vasijas y otros tipos con felinos, con cánidos también, y bueno, otros tipos de fauna, pero mucho felino. Entonces, la fascinación por el felino era muy impresionante. Por ejemplo, hasta el año 64, en Putre había una fiesta del Titi, que es una fiesta del gato andino. Lamentablemente esa fiesta se perdió, pero ellos bailaban, bueno, hasta el día de hoy, en una fiesta de la señalada, ellos sacan sus gato andino y gatos colo-colos que lo tienen embalsamado y bailan con ellos. Entonces, hay toda una cosa muy fuerte.
Oye, Agustín, tú has estudiado científicamente a los felinos chilenos. Bueno, el gato andino ya vamos a hablar de él con más Sí. detalle. ¿Qué es lo que te sigue fascinando a ti, ahora ya con todos los elementos que cuentas de investigación de los felinos, y particularmente de los felinos chilenos? Es que sabes que son muy inteligentes. Es un desafío enorme porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? El sumum del sumum es poder atraparlos y ponerle un radio collar o normal o satelital, porque eso nos ayuda mucho a saber qué es lo que hacen, qué comen, por dónde andan. Bueno, y las veces que hemos podido capturar este tipo de ejemplares es muy impresionante porque, por ejemplo, en Torre del Paine estuve 6 años atrapando puma y gatos Jofroyi, que es una especie que está allá, que se llama gato monte argentino, le decimos nosotros. Si primero son muy inteligentes y es impresionante porque a los pumas los seguíamos todo el día viendo y ellos nos miraban y nos seguían y es su inteligencia es realmente apasionante. Oye, y bueno, existe el temor, ¿no es cierto?, de encontrarse con un puma. Sí, Los seres humanos entramos en un estado de terror. ¿Está fundado eso o es mitología? es bastante mitología. Por ejemplo, no sé si tú sabes ahora que está muy de moda, especialmente en la zona de Torre Paine, pero además varias estancias vecinas son los mejores lugares para ver puma en el mundo. Y está llegando mucha gente. Este verano va a ser el boom, porque ya hay 6, 7 estancias que dan esos servicios. Y es bien impresionante porque ellos te aseguran que van a ver un puma. Y si no, te devuelven la plata. Vienen gringos de todas partes del mundo, de Europa, qué sé yo, a ver pumas. Bueno, y ellos se encuentran con los pumas y no pasa nada. A veces, bueno, CONAF siempre pone la alerta de que, por ejemplo, hay gente que se quiere sacar una selfie con un puma. Entonces se dan vueltas y ponen su celular para poder aparecer, lo cual es extremadamente peligroso, darle la espalda a un puma de este tamaño. Pero sorprendentemente hay un solo caso de un pescador que fue muerto por un puma. Yo estaba en el SAC todavía, dimos el permiso para capturarlo, lo matamos, y en su interior encontramos restos de este pescador. Y el puma estaba muy flaco y le faltaba un colmillo. Entonces creemos que el tipo estaba desesperado y encontró este pescador y lo mató y se comió. Pero Entiendo que hay... el único caso que conocemos en Chile nosotros en la historia. Entiendo que hay 5 especies de felinos en Chile. Sí. Vamos a ir rápidamente viendo y deteniéndonos un poquitito en cada uno. El famoso gato Guiña, el más pequeño de todos, que tiene un nombre muy, muy juguetón, muy bonito, muy sonoro, el gato Guiña. Sí. Ahora hablemos de él. ¿Qué es lo que nos puede fascinar de él y por qué nos podría interesar ese gato? El nombre es mapuche, Mapundún, y es el segundo gato más chico del mundo. Incluso hay una población que no alcanza para su especie, pero una población que se ha estudiado en Laguna San Rafael. Hay como 3, 4 estudios que los capturaron y los siguieron, que esa población es el felino más chico del mundo. Por ejemplo, en los estudios que se han hecho, no superan los 900 gramos, lo cual hay un Felis margarita que está en Asia que tiene 1 kilo. Entonces estamos hablando de un animal extremadamente pequeño, que está emparentado con este gato Jofroyi. Genéticamente son parecidos, pero son especies distintas. Y Guiña es una especie que es bastante temida, no por los hombres, sino que ellos, por ser muy chicos, se meten mucho en los gallineros y dejan la tendalada a los gallineros. Y está el gato Colo Colo, ya yo lo citaste al pasar. Hablemos del gato Colo Colo, un nombre de un equipo muy popular y de un cacique, ¿no es cierto?, nacional. Yo siempre digo, como broma en mis charlas, que queremos cambiarle el nombre porque no me gusta.
ese equipo. Yo como hincha de Universidad de Chile no... Gato azul tendrías que colocarle. Claro, cosas. Ya, ok. Hay que reconocer que el Abate Molina lo nominó, así que el Abate Molina es nuestro gran prócer, que fue de los primeros especialistas en fauna latinoamericano en la historia. Entonces, qué impresionante, estamos hablando del siglo... 1780. Siglo XVIII. ¿Ah? Claro, imagínate que Linneo, que es el que definió esta nomenclatura para definir la especie, había hecho su nominación recién en 1770. Entonces, Molina supo de esto y él empezó a nominar varias especies, entre ellos el guanaco, bueno, el puma, el gato colocolo, bueno, y muchas especies chilenas las nominó él. Bueno, y en ese tiempo tiene que haber habido probablemente especies que hoy día no hay, o había más visibilidad probablemente, o sea, eso ha sido el paraíso para la visión de animales y de mamíferos, etc. Estaba todo por descubrir, entonces recién habían llegado los primeros especialistas, pero a Chile no llegaban, ¿eh? Humboldt, por ejemplo, nunca llegó a Chile, hay varios, Geoffroy, por ejemplo, que era un francés, recorrió toda Latinoamérica, y obviamente iba a los países tropicales donde había más especies, digamos. Pero Molina fue muy importante. Hablemos de ese gato colocolo, a ver cuáles son sus características. Mira, ahora hay toda una revolución con respecto al gato colocolo, porque ya hay varios estudios. Nosotros estamos ahí en una pelea intelectual, si es que hay una sola especie o son 5 especies distintas. De acuerdo a todos los estudios, porque ahora está muy de moda una cosa que se llama genética molecular. Tomar muestras genéticas de sangre o de ciertos tejidos, y tú defines en términos genéticos las diferencias entre las especies. Y creemos que en realidad hay 5 colocolos distintos. Es decir, en Chile habrían 3 especies distintas. Una que ahora le están llamando el gato del desierto, que vive en el altiplano. El colocolo, que sería el nominal, que lo escribió Molina, que estaría en Chile Central. Y hay uno en la Patagonia argentino-chilena, que sería el gato de las Pampas. Entonces, en el fondo serían 3 especies de gato colocolo. ¿Estos gatos tienen un origen común con los gatos domésticos que conocemos o vienen de ramas distintas? Distintas, porque, por ejemplo, hay mitos de que en Chiloé, por ejemplo, era típico que las huiñas, machos, atacan a gatas y la intentan preñar. No se divisan, es decir, no nace nada, pero en esta pelea a veces les dañan la columna vertebral, porque la reproducción de gatos es muy, entre comillas, violenta, es muy... entonces, bueno, y no se reproduce. En definitiva, todos estos gatos que tienen el género Leopardus son parientes cercanos. Los más cercanos, la huiña con el gato Geoffroy, pero hay cierta relación con el colocolo y este gato andino, que son todo un grupo de gatos sudamericanos que está completamente separados del Felis de Europa y norte de África. O sea, no se puede decir que los gatos hacen el amor, eso sería una expresión inadecuada, ¿no? Por lo que acabas de describir. No. Oye, Agustín, ahora, la pasión, lo que ha concentrado tu tiempo, tu energía, tu dedicación como investigador, lo decíamos al comienzo del gato andino, incluso hay una alianza gato andina en que intervienen varios países, varios investigadores, me imagino. ¿Por qué esta fascinación por esta especie escasa, entiendo? Sí, muy escasa. Hay pocos, poco visible. A ver, me llama la atención que le hayas dedicado una parte de tu vida a un gato que ni siquiera has podido ver, o sea, ni siquiera lo has visto, pero le has dedicado tu investigación a ese gato, el gato andino. Descríbelo primero y cuáles son sus características. Si alguien es un gato precioso. No sé si pueden mostrar unas fotos, pero es un gato de una cola larga, con 9 bandas. Está muy acostumbrado al altiplano, a las zonas rocosas, a pesar de que aquí un colega que trabajamos
Bernardo Segura lo acaba de detectar en el Parque Mahuida. Así que imagínense, aquí hay unas fotos que sacó él, que sale el gato medio nublado y atrás Santiago. Entonces, O sea, impresionante. anda merodeando Santiago el gato. Exacto, en el Parque Mahuida, ahí tiene cría, se ha reproducido, ahora tiene toda la historia ahí, entonces bien impresionante, pero ¿qué es lo interesante? Que está en unos sectores que son muy inaccesibles, muy rocosos, ideales para que haya vizcacha, su presa principal, y este gato andino. Ahora, ¿qué tiene características únicas? Entonces es absolutamente hermoso. Mira, a ver, les voy a mostrar una. Miren, no sé si pueden ver. Sí, ahí está el libro, Mamíferos de Chile. Esa es la guía que tú publicaste. Sí. Entiendo que hay una edición nueva, hay una edición antigua de hace más de 11 años, ¿no? Claro, esta es la nueva. Y este es el hermoso gato andino. Esta es una foto tomada en la región de Coquimbo. Es bello realmente, ¿eh? Es muy bello. Sí, no, realmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hizo el año 96, por todos los especialistas de felinos del mundo, un libro, yo participé en parte, para definir cuáles son las prioridades de investigación en diferentes especies del mundo. Y para Latinoamérica y para América se definió que el gato andino era prioridad número 1 porque no se sabía nada. El año 96. Nos contactaron a todos los que sabíamos de felino en Chile, en Argentina, Paraguay, que sean todos los países. Nos dieron algo de recursos y empezamos a averiguar qué se sabía de Chile. Lo primero que yo hice, recorrí todo el altiplano y me empecé a encontrar con que las familias tenían pieles y animales embalsamados de gato andino y colo-colo, y que lo usaban para creencias populares. Y nos empezamos a dar cuenta, por ejemplo, de que los aymara buscan, si encuentran un gato andino, lo intentan matar, porque significa un año de buena suerte. Entonces, ahora, las primeras preguntas es, ¿por qué es tan raro? Por ejemplo, nos empezamos a dar cuenta que el colo-colo es entre 4 y 5 veces más ejemplares que los gatos andinos. Entonces la pregunta, ¿por qué el colo-colo, viviendo en el mismo lugar, es más único? ¿Y hay una respuesta o son hipótesis nomás? Hipótesis porque no sabemos todavía, porque este gato andino tiene esta cola larga lo que hace es que balancea bien entre medio de las rocas. Entonces se mueve muy bien por las rocas, entonces persigue bien a las vizcachas. Las patas son más anchas y la piel se adapta muy bien a climas que pueden haber 17, 20 grados bajo cero. Entonces la adaptación es muy buena. Y la hipótesis que nosotros tenemos es que este gato, como es muy raro, es muy escaso, pasó en algún momento por un cuello botella genético y cuesta que se reproduzca. Por ejemplo... ¿Qué significa un cuello botella genético? A ver, mira, bien interesante. Por ejemplo, pasó con el chita. El chita o el guepardo pasó por un periodo hace como unos 30, 40 mil años que se calcula que eran 20, 25 ejemplares los que quedaban en el mundo. Entonces, muchas de esas especies, cuando pasa eso, van a la extinción y el chita no, se logró recuperar. Y lo que hace que el chita, que casi todos los ejemplares chita son el mismo ejemplar. Genéticamente son 99% idénticos. Y eso hace de que el chita, por ejemplo, tenga, los espermios son de mala calidad, tienen problemas genéticos, es como si un hombre, es como lo que pasó con los reyes europeos del siglo XVIII y XIX, que se reproducían entre sí y empezaron a aparecer una serie de enfermedades, ¿no es cierto? Claro, lógico, la hemofilia y otras que devastaron las familias reales. Agustín Iriarte, biólogo y académico especialista en mamíferos, asesor del Centro de Ecología Aplicada y Sustentable de la Universidad Católica, autor de más de 20 libros sobre el tema, guía a los mamíferos de Chile, los carnívoros de Chile. Quiero ir cerrando esta interesantísima conversación en que estamos anticipándonos a la celebración del Día de la Fauna Chilena, que debiera celebrarse el primer sábado de noviembre,
que hablemos de los mamíferos marinos, y parece que ahí Chile, entiendo, tiene una riqueza especial. Sí. Es decir, una abundancia de mamíferos que no se ve en otros lugares. Me gustaría que hablara primero en general de cuál es la riqueza de mamíferos marinos que tenemos. Mira, una de las cosas interesantes que mucha gente se sorprende es que nosotros en general no tenemos una gran abundancia de especies de tierra, porque no tenemos clima tropical, etcétera. Claro, imagínate la Amazonía, o sea, la Amazonía claro, versus la selva fría, ¿no? Es que imagínate, por ejemplo, murciélagos, por ejemplo, nosotros tenemos 15 especies ahora, se acaban de descubrir 2 hace poco, pero sin embargo, Brasil tiene 520 especies. 520 especies, impresionante. Entonces, bueno, pero por eso Humboldt no llegó acá, pero se recorrió Venezuela y devastó y se volvió loco en Venezuela, en el trópico. Claro, se vuelven locos, claro. Entonces, además, por ejemplo, hay varias cosas. Primero, son climas tropicales, pero además, por ejemplo, todo el escudo de la Guyana, toda esa zona del Orinoco, por ejemplo, ha sido muy estable. Lleva más de 80, 90 millones de años idéntica. Entonces, eso hace que haya mucha estabilidad y mucha biodiversidad. Bueno, pero en Chile hay una excepción, que son los mamíferos marinos. Chile tiene la mayor cantidad de especies de mamíferos marinos del mundo. No hay ningún país que lo supere. Ni Canadá, ni México, ni Estados Unidos, ni Rusia, ninguno. Bueno, ahí hay, imagínate, si es así, esto debiera enseñarse más en los colegios. Mucho no sé, debieran haber más acuarios, debiera estar incorporado eso en el imaginario de los niños chilenos, ¿no? Claro, entonces yo, por ejemplo, hay cosas increíbles. Por ejemplo, Argentina recibe entre 2 y 3 millones de turistas al año, nada más que para ver fauna patagónica y principalmente ballenas. Y nosotros tenemos... Y nosotros nada. Y resulta que nosotros ahora estamos terminando un libro, ya está casi a punto de ser publicado, un libro sobre los mamíferos marinos, y tenemos más de 60 sitios para observación de mamíferos marinos. Imagínate, extraordinario. Yo mismo ahí en el sector del litoral central, en Isla Negra, veía las ballenas. Me imagino que serían las ballenas jorobadas las que uno ve más habitualmente. La jorobada es bastante común, pero están apareciendo varias otras que son muy interesantes. Yo, por ejemplo, estuve con mi señora en un hotel ahí en Hong Kong y habían unas ballenas franca austral que es muy rara de ver. Entonces, están apareciendo muchas especies interesantes. El potencial de observación de mamíferos marinos en Chile es enorme. Pero pasan cosas increíbles. Por ejemplo, no hay más allá de 10, 12 especialistas en mamíferos marinos en Chile. Es decir, bueno, se dice que se Casi conoce solo lo que se ama o se ama lo que se conoce. Hay un círculo vicioso ahí. Pero evidentemente que hay un terreno fértil tanto para la investigación científica como para la divulgación, la enseñanza y también para el turismo. Evidentemente por ese tema de apreciar lo que tenemos. Es infinito, porque lo que pasa es que en todo Chile tenemos sitios interesantes para ver mamíferos marinos. Y antes, por ejemplo, las nutrias las mataban por la piel. Bueno, ahora cada vez hay más nutrias y es más fácil verlas, por ejemplo. Antes mataban los cetáceos, ahora no, etc. Espero que la próxima vez que celebremos el Día de la Fauna Chilena, que se celebra el primer sábado de noviembre, hayamos hecho un avance en la línea que tú estás señalando acá, de darnos cuenta de la riqueza que tenemos, proteger lo que ya tenemos, lo que está en peligro y sobre todo potenciar todo aquello que tú nos acabas de describir. Yo te quiero agradecer mucho, Agustín, este paseo por el jardín, este paseo por la naturaleza chilena entre... gatos guiñas, gatos Jofroyi, gato Colo-Colo, gatos andinos, ballenas, etcétera. Un mundo rico de diversidad, de biodiversidad. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Desde el Jardín. Ya, pues muchas gracias. Yo lo último que quería decir es una publicidad. Claro. Llevamos 6 años, desde los gobiernos de Bachelet, Piñera, ahora para intentar sacar el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Y por diferentes razones, intereses de ciertos grupos, etcétera, no ha salido todavía. Que todos los especialistas creemos que es el organismo que tiene que controlar y tiene que concentrar todos estos temas para crear políticas a largo plazo,
proteger a la especie a largo plazo. Oye, me parece absolutamente razonable. Además que me imagino que esa función está repartida y atomizada en distintos servicios, lo que la hace inoperante y burocrática además. Y no funcionan. Entonces, claro. Pero resulta que ahora, por ejemplo, la idea es que este servicio de biodiversidad y áreas protegidas debería concentrar toda la información y toda la fuerza, la poca fuerza que tienen los servicios públicos en estos temas para desarrollar y proteger nuestras especies. Ahí hay una tarea en la que tú debieras encabezar junto con otros científicos, una tarea que me parece muy interesante, pero caramba que hay que tener paciencia para que las cosas, que los proyectos que están guardados en los escritorios de los diputados y senadores salgan y se saquen las telarañas y se activen. Agustín, muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros y a lo mejor nos encontramos de nuevo cuando salga tu libro de mamíferos marinos para volver a conversar de ese mundo fascinante. Muchas gracias. Que tenemos tan cerca. Muchas gracias, Agustín. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación